Bowen es un pequeño pueblo en Argentina. Está ubicado entre viñedos y colinas. La gente de Bowen es cálida y amable. La vida allí es tranquila y pacífica. El aire es fresco. El cielo es inmenso. Es un buen lugar para vivir, especialmente si tienes familia. La familia Sánchez vivía en una granja en las afueras de Bowen. Tenían un pequeño viñedo y algunos animales. La familia era pequeña. Estaban los padres, un niño llamado Lucas y su hermanita, Sofía. A Lucas y Sofía les encantaba jugar afuera. Les encantaba explorar los viñedos y las colinas. Sin embargo, sus padres siempre les recordaban que tuvieran cuidado. Les contaban sobre los animales salvajes que vivían en los alrededores. Un día, don Jaime, un amigo de la familia, les regaló un cachorro. El cachorro era un dogo argentino, una raza conocida por su fuerza y lealtad. La familia lo llamó Tito. Tito era un perro grande y blanco de pelo corto. Era un gigante gentil, siempre juguetón y cariñoso, especialmente con Lucas y Sofía. Rápidamente se convirtió en parte de la familia. Lo querían mucho. Una tarde soleada, Lucas y Sofía estaban jugando cerca del borde del viñedo. Sus padres estaban ocupados trabajando en la casa. Tito estaba con ellos, moviendo la cola alegremente mientras los veía jugar. El aire estaba lleno del aroma de las uvas y del sonido de las risas de los niños. Era un día perfecto, el tipo de día que parecía un dulce sueño. De repente, se escuchó un crujido en los arbustos. El sonido era inconfundible, como si algo grande se moviera entre las hojas, rompiendo ramas y hojas secas a su paso. El aire se llenó de tensión y el bosque, que hasta hace un momento estaba lleno de risas y juegos, se volvió inquietantemente silencioso. Lucas y Sofía dejaron de jugar y se giraron para mirar. Sus corazones latían con fuerza y sus ojos se abrieron de par en par, tratando de identificar la fuente del ruido. La curiosidad inicial rápidamente se transformó en una sensación de alarma. Sus sonrisas se desvanecieron cuando vieron un par de ojos brillantes mirándolos desde las sombras. Esos ojos, fríos y calculadores, parecían penetrar en sus almas, llenándolos de un miedo primitivo. La luz del sol que se filtraba a través de las hojas apenas iluminaba la figura oculta, pero era suficiente para que los niños supieran que estaban en peligro. Un gruñido bajo retumbó desde los arbustos. El sonido era profundo y amenazante, resonando en el silencio del bosque. Cada segundo que pasaba, el gruñido se hacía más fuerte, como si la criatura se estuviera acercando lentamente, acechando a sus presas con paciencia y precisión. Era un puma, un felino grande conocido por su destreza para cazar. Sus movimientos eran fluidos y sigilosos, casi imperceptibles entre la vegetación. Los pumas son depredadores expertos, capaces de moverse sin hacer ruido y atacar con una velocidad asombrosa. Este puma, en particular, parecía estar en su elemento, observando a los niños con una mirada fija y calculadora. Lucas y Sofía estaban paralizados de miedo. No podían moverse, ni siquiera gritar. Sus cuerpos estaban rígidos, como si el terror los hubiera convertido en estatuas. Cada músculo estaba tenso, y sus mentes corrían tratando de encontrar una salida a la situación. Nunca antes habían estado tan cerca de un animal salvaje. No sabían qué hacer. La realidad de la situación los golpeó con fuerza. Estaban solos, sin nadie que los ayudara, frente a una criatura que podría atacarlos en cualquier momento. La adrenalina corría por sus venas, pero el miedo los mantenía inmóviles, esperando que el peligro pasara. Antes de que los niños pudieran siquiera gritar, Tito entró en acción. El valiente perro, con su pelaje dorado brillando bajo el sol, se lanzó hacia adelante con una determinación feroz. No había tiempo que perder. Cada segundo contaba. Soltó un ladrido ensordecedor y cargó hacia los arbustos, interponiéndose entre los niños y el peligro. Su ladrido no solo era un aviso, sino una declaración de valentía. Tito sabía que debía proteger a Lucas y Sofía a toda costa. Su ladrido resonó por el viñedo, un sonido de desafío contra la amenaza que acechaba. El eco de su voz se extendió por los campos, alertando a cualquier criatura cercana de que Tito estaba en guardia. Los viñedos, normalmente tranquilos y serenos, ahora vibraban con la energía de su coraje.
Lucas y Sofía observaron con asombro y terror cómo su querido perro se enfrentaba a la bestia salvaje. Sus ojos estaban fijos en Tito, incapaces de apartar la mirada mientras el valiente can se plantaba firmemente entre ellos y el peligro. La conexión entre los niños y su perro era palpable, un vínculo forjado en momentos de amor y ahora de valentía. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos, un ritmo frenético contra el silencio de la tarde. Cada latido era un recordatorio de la gravedad de la situación y de la valentía de Tito. El aire estaba cargado de tensión, y el tiempo parecía detenerse mientras todos esperaban el desenlace de este enfrentamiento épico. Tito, con su espíritu indomable, se había convertido en el héroe del día. El puma emergió de los arbustos, siseando y gruñendo. Era una criatura formidable, mucho más grande que Tito, pero Tito se mantuvo firme, con los dientes al descubierto, su gruñido haciendo eco al del puma. Los dos animales se enfrentaron en un borrón de pelaje y garras. El aire se llenó de los sonidos de su lucha. Los niños observaban con los ojos muy abiertos por el miedo y la esperanza. La pelea pareció durar una eternidad, pero finalmente, el puma, herido y cansado, se retiró de nuevo a los arbustos. Tito, magullado y sangrando pero triunfante, soltó un último ladrido, advirtiendo al puma que no regresara. Al escuchar la conmoción, los padres salieron corriendo con el rostro marcado por la preocupación. Encontraron a Lucas y Sofía sanos y salvos, acurrucados detrás de un Tito triunfante. El alivio los inundó como una cálida ola. Tito estaba gravemente herido. Tenía profundos rasguños por todo el cuerpo. La familia Sánchez lo llevó rápidamente al veterinario. El veterinario le cosió las heridas y dijo que tuvo suerte de sobrevivir. Tito tuvo que usar un cono alrededor del cuello mientras se curaba. Los niños lo llenaron de amor y cariño. Sabían que Tito les había salvado la vida. Estaban muy agradecidos con su valiente perro. La historia de la valentía de Tito se extendió por todo Bowen. En cada rincón del pueblo, la gente hablaba con admiración del dogo argentino que había demostrado un coraje sin igual. Las conversaciones en las tiendas, en las plazas y en las casas giraban en torno a Tito y su increíble hazaña. Todos sabían del dogo argentino que había salvado a los niños Sánchez del Puma. La noticia se había esparcido rápidamente y Tito se convirtió en una leyenda viviente. Los niños jugaban con él en el patio y las familias se reunían para escuchar la historia una y otra vez, maravillados por su valentía. La gente se detenía en el viñedo para ver a Tito y darle golosinas. Los visitantes venían de lejos solo para conocer al perro que había arriesgado su vida por los niños. Tito disfrutaba de la atención y su presencia en el viñedo se convirtió en una atracción turística. Los viñedos de Bowen nunca habían visto tantos visitantes. Todos querían conocer al héroe canino. Tito se convirtió en un héroe local, un símbolo de valentía y lealtad. En una ceremonia especial, la comunidad le otorgó una medalla de honor. Los aplausos resonaron mientras Tito, con su medalla brillante, se paraba orgulloso. Era un momento de celebración, no solo para Tito, sino para todo Bowen, que se unió en reconocimiento de su acto heroico. Pero para la familia Sánchez, él era mucho más que un héroe. Tito era parte de la familia, un miembro querido que había demostrado su amor y lealtad de una manera que nunca olvidarían.